ningún ser humano puede ganar una guerra que pueda existir en el mundo espiritual. El propósito de todo, hermanos, siempre ha sido que los hijos del Eterno, como usted, como yo, vivimos en un mundo lleno de situaciones, llenos de circunstancias, lleno de cosas, hermanos, que pues, a veces no son gratas, pero forman parte del proceso de formación, forman parte del proceso de obstrucción para su crecimiento espiritual y para mi crecimiento. Es decir, toda circunstancia que exista en su vida, todo tiene un buen propósito. Y ahí, hermanos, donde le toca a usted, donde me toca a mí entender cuál es ese propósito. El domingo pasado hablamos del propósito. Hoy no vamos a hablar del propósito, hoy vamos a concluir lo que dejamos empezado el día miércoles. Vamos a 1 Corintios capítulo 6. Alabado sea el nombre del Señor. Porque quiero, hermanos, que usted entienda una verdad. Que sea secta para algunos, o sea que no sea secta para algunos, tenemos que entender que las cosas de Dios son espirituales. Las cosas de Dios, hermanos, no son carnales. Las cosas de Dios son espirituales y son reales. Ahora, existe una razón. Y la razón que existe se encuentra en su mente de usted. Que si usted quiere razonar las cosas del Abacadosh, si usted quiere razonar las cosas de Yahweh, tiene la libertad de razonarla. Pero no quiere decir que por el hecho que usted le busque una razón a las cosas espirituales, no quiere decir que Dios esté sujeto a lo que usted razone. ¿Sí me entiende? No quiere decir que Dios esté sujeto a lo que usted razone. Entonces, es lo que queremos. Que usted entienda que con Dios puede ir más allá de sus límites. Con Dios usted puede ir más allá de sus capacidades. Con Dios podemos ir a donde nadie ha podido, o solo escasos han podido ir. Y hay una historia que a mí me impacta y no voy a empezar con eso porque vamos a la lectura de 1 Corintios 5, 17. Pero hay una historia que a mí me impacta mucho y es la historia de Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre que él habla claramente y él expone su postura, él expone lo que es, hermanos, las cosas de Dios de una manera sorprendente, diciendo estas palabras. Conozco un hombre que no sé si en la carne o en el espíritu, pero fue arrebatado y llevado al tercer cielo, donde vio cosas de las cuales no me es permitido revelar o de las cuales no me es permitido hablar. Pero lo que me impacta de este hombre es que él mismo dice, conozco un hombre, no sé si fue en la carne o en el espíritu, pero fui arrebatado y fui llevado al tercer cielo. Cuando tú escuchas todo eso, tú puedes decir, wow, esas fueron unas alucinaciones de unos hongos alucinantes. ¿O de cuál fumaría? Entonces, porque todo hermanos tiene una qué. Cuando usted quiere razonar, la razón de nosotros nunca nos va a llevar a donde Dios quiere llevarnos. Pero cuando tú le dices, Dios, mira, toma mi vida completa, toma mi mente, toma todo mi ser, las cosas son diferentes.
entonces Dios te puede llevar a donde tú nunca has podido ir. Entonces Dios te puede remontar a las alturas como lo hizo con el apóstol Pablo. Llevamos años escuchando la grandeza de Dios, llevamos años escuchando que la palabra de Dios es la palabra de Dios, llevamos años, hermanos, escuchando de grandeza, de que Dios es todopoderoso, de que Dios esto, de que Dios el otro. La pregunta es, ¿son mentiras o son verdades? Lo que usted ha escuchado o leído en la palabra. Esa es una buena pregunta, como para empezar a ofertar nuestro razonamiento, porque yo quiero ir más allá, yo quiero dejar que Dios me lleve a donde Él nos tiene que llevar. Yo quiero dejar que Dios nos lleve a donde Él nos quiere llevar. Pero todo esto, hermano, tiene un secreto. Todo esto tiene un secreto. Usted no puede llegar con su razonamiento humano. Usted no puede llegar por sí solo. Usted tiene que apelar a lo que dice la Escritura. Todo lo que diga la Escritura para mí es creíble. Y ese ha sido mi sustento, ese ha sido mi base, ese ha sido mi todo. La pregunta es, ¿qué tan capaz es usted de creer a lo que la Escritura dice? Hoy podemos decir un amén, pero solo Dios sabe si ese amén fue un amén que salió desde lo más profundo de su ser o solamente salió como un requisito para dejar satisfecho al predicador o para que pueda ver el predicador que usted está atento a lo que se está diciendo. Diríamos amén. Pero solo Dios sabe si fue. Entonces, son misterios, hermanos, son misterios que ya están revelados, son cosas que ya están reveladas, son cosas que son incambiables. Entonces, para entender a lo que vamos, quiero hacer un resumen de lo que compartí el día miércoles. Y dice la palabra, Primera de Corintios capítulo 6, verso 17, dice, pero cuando alguien se une al Señor, se hace ¿un qué? Se hace espiritualmente uno con quién. Nuevamente, pero cuando alguien se une al Señor, se hace espiritualmente uno con quién. Hablábamos el día miércoles que el término Él se refiere al Eterno, el Altísimo, el Elión, el Olam, el Shaddai, el Todopoderoso, el que siempre ha existido o subsistido por sí mismo. Ahora, no me sorprende tanto el término Él. Me sorprende lo que la Escritura nos está diciendo, que cuando alguien se une con el Señor, se hace espiritualmente uno con Él. Se hace uno con Él. Es decir, la omnipresencia de Dios se encuentra por todos lados. Entonces, usted podrá creer que usted también puede estar ahí. Usted podrá creer que usted también puede estar ahí. Porque esas son las cosas de las cuales no se tiene un razonamiento de esto. Se vive una realidad. Se vive una verdad. Si yo me uno con el Señor, me hago espiritualmente uno con ¿quién? Uno con Él. Entonces hablábamos, hermanos, voy a resumir un poquito, hablábamos de que cuando se hace uno con Él, uno es capaz, no por sí mismo, que quede claro,
Pero por gracia divina y por misericordia y por amistad y porque te hiciste uno con Él, pasa lo que dice la Escritura, que cuando Natanael fue a Él, el Señor Jesús le reveló y le dijo: antes que ¿qué? Que vinieses, te conocí, te vi, cuando estabas debajo de ¿qué? De la higuera. Y a lo mejor este hombre se quedó sorprendido el por qué el Señor le había dicho: bueno, ¿cuándo te vi? ¿O cuándo me viste? ¿O cuándo dices tú que me viste cuando estaba yo debajo de ese árbol? Porque eso es la muestra, hermano, de la omnipresencia del Todopoderoso. Entonces, cuando tú te haces uno con Él, también puedes estar ahí. Eso se le llama revelación. Eso es cuando el Señor te revela algo, eso es cuando te muestra algo antes de que ya haya pasado. O lo que le llaman, hermano, o lo que le llaman palabra profética, o lo que le llaman revelación profética, o lo que le llaman algunos escatólogos, neumatólogos, recuerdos del pasado, de lo que ya pasó. Se oye viosa o chistosa esa palabra, recuerdo. Cuando un profeta revela algo, él solamente está teniendo recuerdos de algo que ya pasó. ¿Por qué? Porque bien decíamos, hermanos, el día miércoles que una persona antes de ser aquí ya existía. Es decir, en el mundo espiritual tú ya existías. Entonces vienes aquí a tomar posesión de una vida por una voluntad divina del Señor, por un propósito que Dios quiere que tú cumplas, y solo vienes, y cuando vienen ese tipo de visiones o revelaciones, solamente estás trayendo a memoria un recuerdo que ya pasó. Le digo, este es un nivel de escatología que en verdad se oye sencillo, pero es de un nivel alto. Cuando tú escuchas este tipo de palabra, porque la realidad es de que es una verdad. Solo estás teniendo recuerdo de lo que ya fue. El día que alguien te diga algo, te profetizan algo, solo te están trayendo a la memoria algo que ya pasó, que quiere decir que lo vas a vivir nuevamente. Entonces, ese no es el punto. Quiero llevarlos hacia donde me quedé. ¿Por qué hoy no suceden cosas más sobrenaturales? ¿Por qué hoy no suceden cosas más tremendas en las cosas de Dios? Porque todo tiene una razón. Hablábamos de que el que se une con el Señor se hace uno con un espíritu con Él. Pero ese no es el problema hoy. Hoy es, hermano, que tú mismo le has puesto límite o has permitido que el enemigo le ponga límite a tu vida espiritual. He ahí, hermano, donde quiero que usted entienda, quiero que ponga atención a esto, porque de esto depende mucho de usted. De esto depende mucho, hermano, de su relación con Dios, de su búsqueda, de su mover. Si usted se mueve con Dios o solamente se está moviendo con una idea de que usted sabe que Dios existe, pero para usted las cosas espirituales solamente fueron como algo del pasado. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que se siga viviendo lo mismo hoy, lo mismo que se vivió años pasados, en tiempos pasados, que se veía la gloria visible de Dios, que se podía convivir con Dios. Convivo con Dios, Dios conmigo. Dios quiere convivir contigo, así como lo hizo en el pasado, así lo quiere hacer hoy en el presente. Y he ahí, hermano, donde usted debe de tener la mente
abierta para Dios. Porque si usted no mantiene su mente abierta para con Dios, usted no podrá ir a donde Dios quiere llevarle. Miren, parece algo curioso. Pero a donde fuimos a nuestro primer viaje misionero, yo había ido antes, en espíritu. Y tal como el Señor me mostró en esa ocasión un lugar donde el centro había algo como blanco, una casa, y era la tienda de liconza del pueblo, en el centro del pueblito. Porque eso es, hermano, a lo que Dios quiere llevarte. Nadie puede revelarte algo si Dios no se lo reveló primero. Nadie puede decirte, hermanos, lo que Dios quiere para ti si Dios no se lo haya revelado primero. Nadie puede. Entonces, hoy en día para muchos no se puede hacer esto, para muchos no se puede hacer aquello, para muchos no se puede mostrar esto, para muchos no se puede mostrar aquello, porque viven, hermanos, limitados en las cosas del Señor. Es decir, usted mismo limita a Dios en usted mismo. Usted mismo limita a Dios en usted mismo. No es necesidad de que pase aquello, No. No es necesario que usted le eche la culpa al trabajo, no es necesario que usted le eche la culpa a las deudas, no es necesario que usted le eche la culpa a Chana, a Juana, etcétera. No es necesario. Porque la relación con Dios solamente es de dos. De Dios y usted. La relación con Dios solamente es de ¿qué? De dos. De Dios y usted. No hay que meter ni a terceros, ni a cuartas, ni a quintas personas. Es que ni a nada. La relación de Dios solamente es de dos. Él y tú. Y es ahí, hermanos, a donde yo quiero que usted vaya. Usted no debe de depender de la unción de ninguno. Usted no debe de depender de la revelación de ninguno. Usted tiene que aprender a depender directamente de la relación que usted tenga para con Él. He ahí, hermano, porque es bonito, ¿verdad? Es bonito de que la gente venga por alguna necesidad, la gente se apegue y venga a las cosas de Dios porque traiga alguna necesidad, pero ese no es el problema. Ese no es el problema. El problema es que usted no ha sabido mantener una relación con Él. Ese es el problema. Cuando usted aprende a tener una relación con Él, la misma Escritura dice que tú no tendrás necesidad que otro te venga a enseñar. No tendrás necesidad que otro te venga y poner manos y a revelar tu presente y tu futuro. No es necesario. Porque si tú vives metido con Él, Dios te lleva a tu futuro. Dios te puede mostrar una porción solamente de tu futuro. Dios te puede mostrar una porción de tu futuro. Pero somos dados, ¿verdad, hermano?, a que es mejor que yo me acerque a este hombre de Dios, a esta mujer de Dios, porque Él sí me va a revelar el futuro o mi presente. ¿Verdad? Somos dados a eso, pero Dios no quiere eso. Entendamos, hermano, que Dios quiere que usted mismo aprenda a tener una relación muy de cerca para con Él. Que usted no necesite de una relación a través de alguien. Voy a hacer lo que este hombre me dice, voy a hacer lo que esta mujer me dice. No, hermano, ni usted ni yo necesitamos eso. Lo que necesitamos es, hermano, mantener una libertad que Cristo nos ha dado
en el espíritu. Pero eso es lo que el enemigo vino a buscar. Eso es lo que el enemigo quiere matar. Eso es lo que el enemigo quiere hurtar y destruir. Tu libertad, tu relación que tienes para con Cristo. Eso es lo que él quiere fracturar. Por eso la circunstancia que a usted lo rodea, la circunstancia no tiene que ser, hermanos, el medio que el enemigo tiene que usar para neutralizarte o mantenerte limitado en Dios. No, la circunstancia no debe de ser. Por una razón. La circunstancia no debe de ser por una razón. Porque usted tiene lo que se le llama, ¿cómo se llama esto? A ver, hermano, como que no desayunamos. ¿Cómo se llama este libro? Palabra de Dios más conocida, alias la Biblia. ¿Verdad? Más conocido como la Biblia. Y aquí es donde yo quiero que usted entienda. Algo que a mí, como predicador, he visto en muchos corazones, en muchas personas, incluso en muchos pastores, he visto un mal, he visto algo que a Dios no le agrada. Ok, usamos la palabra de Dios, pero la palabra tiene una ¿qué? Tiene una esencia. La palabra tiene una ¿qué? Dígale al que está a su lado, la palabra de Dios tiene una esencia. Y si usted es de los que apunta, apúntele bien. Porque la esencia que tiene la palabra es el espíritu que la reveló. Quiero que me vaya entendiendo porque todavía no me asiento bien en lo que estoy hablando. La palabra tiene una ¿qué? Una esencia. ¿Cuál es la esencia? El espíritu que la reveló. Ahora, vamos nuevamente a tocar el primer punto de lo que leímos. El que se hace uno con el Señor, el que se une al Señor, un espíritu se hace con Él. Quiero que me vaya entendiendo, porque luego no vaya a quedar más confundido de lo que está. Quiero que me entienda esto, porque de esto parte mucho, mucho, mucho de su futuro. ¿Por qué, pastor? Depende mucho mi futuro de esto que usted va a decir, que es lo que está aquí escrito. Hoy en día muchos predican la palabra, ¿cierto o falso? Muchos. Pero no todos te la están predicando con la esencia que la reveló. Solamente te predican un buen mensaje, te platican la palabra. Hermanos, es que nosotros vemos que la palabra del Señor dice. No, la palabra de Dios dice eso y más de lo que usted y yo podamos decir de ella. Pero lo valioso de la palabra que se habla en el hoy es la esencia del Espíritu que la reveló. Que tú hables una palabra que en verdad pueda llegar al corazón de la persona o pueda desnudar el corazón de la persona, porque la persona que viene a la casa de Dios viene con una necesidad de Dios, aunque sea usted cristiano o no cristiano. Usted y yo venimos a Dios porque traemos una necesidad ¿de qué? De Dios. Que necesitamos más de quién? Más de Dios. Ahora, ¿cómo puede usted recibir esa palabra que usted viene buscando de parte de Dios si no se predica la palabra sin la esencia de ella? Es decir,
¿Qué debo de hacer para predicar con la esencia de la palabra? Si no hay oración, si no hay santidad, si no hay búsqueda, entonces usted solamente predica ¿la qué? La palabra. Pero nada más, no pasa nada más que predicar ¿la qué? Es como si usted se pusiera la Biblia en audio y usted va a estar escuchando la palabra, Evangelio según San Mateo, y empieza usted a escuchar lo que está narrando el que está leyendo la palabra, pero no está capturando la esencia de la palabra. Porque la palabra tiene una ¿qué? Tiene una esencia. Ahora, esa esencia de la palabra, ahora sí me voy a empezar a sentar sobre esto. Esa palabra, la esencia de la palabra es muy acechada por Satanás. Entonces, por eso es que la palabra de Dios dice que el diablo no vino sino para matar, hurtar y destruir, porque él no está interesado, escuche bien esto, él no está interesado en que usted venga a una iglesia. ¿Usted cree que ustedes pueden saber si el enemigo está enojado con ustedes porque vinieron a la iglesia? ¿Está enojado? Ya le está dando sueño, le está haciendo piojito. ¿Sí? El ladrón no vino sino para hurtar, pero ¿qué es lo que vino a hurtar? ¿Qué es lo que vino a matar? ¿Qué es lo que vino a destruir? El enemigo está empeñado en destruir tu relación con Dios. Porque usted puede estar aquí adentro, pero usted quizás no puede tener una relación con ¿quién? Quizás usted está aquí, pero usted no puede tener libertad en su espíritu. Y es a donde Dios quiere llevarnos. Es a donde Dios quiere que usted como creyente, como seguidor de Él, aprenda a mantener una plena libertad en su espíritu. Porque usted puede estar aquí, pero como decía la hermana, tengo sueños, siento, sí. Porque hay una lucha en el espíritu que usted no puede ver con sus ojos carnales. Eso es lo importante de ser espiritual. Si usted no es espiritual, usted toma las cosas de Dios como un requisito más, como una liturgia solamente, que tengo que ir como el católico a misa el domingo. Pero nada más se va a misa y ¿qué se recibe de Dios? Entonces puede suceder también en el cristianismo. Por eso a veces a la gente se siente ofendida cuando el pastor dice solamente se cambió de religión, porque de hecho se sigue haciendo lo mismo. ¿Qué hacías cuando eras católico? ¿Qué hacías para Dios? Nada. Vienes al cristianismo y ¿qué haces para el Señor? Pero eso es la palabra que ofende. Esa es la palabra no aceptable. Yo no acepto esto. Esto a mí no me gusta, pero es la verdad. Solamente a veces se cambia de qué, pero de actos y actitudes seguimos siendo los mismos. Vas a una misa y lo único que escuchas cuando el sacerdote da lectura a un evangelio, una lectura bíblica, pero hasta ahí. Y no pudiste capturar nada de Dios porque solamente te leyeron la qué.
la palabra y no se movió en la esencia. El que leyó la palabra no se movió en la esencia de ella, porque no hay una relación con Él. No te has unido a Él. Entonces, si yo todos los días voy a Él, todos los días voy a su presencia, entonces yo me empiezo a hacer uno con ¿quién? Y empiezo a ver los corazones, porque el mismo Señor me dice, mira, vino con una necesidad. Mira, antes de venir hizo esto. Mira, ayer hizo esto. Mira, ayer pasó esto. Entonces, es lo que a la gente no le gusta. Pero usted también puede darse cuenta de que Dios también le puede mover a usted en esto, porque Dios es esto. Antes de que sucedan las cosas, ya las vi. Pero ¿por qué, hermano, crees que las veo antes de que sucedan? Hermana, ¿por qué veo las cosas antes de que sucedan? Porque hay una ¿qué? Si no hay una relación, yo no puedo saber nada. Pero si hay una relación con Él, como dije al principio, te haces uno con Él, te haces un espíritu con Él, y donde Él esté, tú también estás. He ahí, hermano, el evangelio del hoy, o el evangelio de siempre, porque esto es la esencia del evangelio. Esto es, hermano, la verdad de un evangelio que Cristo vino a compartir a nuestra sociedad o a nuestro mundo. Un Cristo que hablaba con una mujer que le preguntaba que si tenía marido, y le reveló que mira, 5 has tenido y el que ahora tiene tampoco. Wow, me parece que eres profeta, y tú cómo sabes mi vida. Por la omniqué presencia del Todopoderoso. Yo tengo algo que decirle, hermana, pero usted personalmente. Le voy a adelantar un poquito, es tocante a su relación. Va a ser cortada su relación. De antemano hay esa decisión o esos pensamientos en su mente, ¿cierto o falso? ¿Sí? Hay cosas que cuando Dios quiere hacerla, a veces no la hace no porque Él no pueda, sino porque hay una parte que no quiere. Y ese es el problema que vuelve a resurgir, porque la otra parte no quiere nada con Dios. No, luego platicamos de esto. Antes, dice la Escritura, antes de que las cosas sucedan, antes de que te venga algo, antes de que tú pienses algo. Hermano, antes Dios me hablaba mucho más que hoy. ¿Saben por qué? Y saben, hermano, cuál es la relación que andamos buscando. La del principio, porque en el principio yo no tenía que hacer nada y Él me hablaba y Él me decía, te vas a encontrar a Julano y te va a decir esto, esto y esto, pero tú contéstale esto. Es una etapa del recibir. Yo no tenía que hacer mucho para que Dios me hablara. Cuando ya aprendí su camino, entonces Él dice, gánate mi amistad, gánate mi relación, gánate que yo te esté hablando y revelando continuamente. Pero eso es lo que el enemigo quiere, ¿qué? Eso es lo que el enemigo quiere. Es lo que quiere, que yo le ponga límites a Dios.
es lo que quiere que usted siempre se mantenga poniéndole límites a Dios. Y el límite más grande que usted le puede poner es el que usted permita o el que usted quiera. Porque aún el trabajo puede ser un límite, pero si usted quiere. Porque el trabajo no es un obstáculo para que usted limite a Dios en usted mismo. No, hermano, usted puede andar haciendo lo que anda haciendo, pero usted puede empezar una relación con Dios, el que es chofer ahí mismo en el carro, el que es carpintero ahí martillando, el que es esto, ahí se puede establecer una relación con Dios, a lo mejor no de la manera más correcta, pero sí para sostener tu vida espiritual. A lo mejor no va a ser tan profunda como para que Dios te pueda mostrar la necesidad que trae esta mujer. No tanto así. Pero sí te puede sostener en una relación de amistad para con Él. No tanto como para que te diga, esta mujer vino porque quieren ver si tú puedes revelarle algo de lo que está pasando en su vida. He ahí donde está el secreto de las cosas. He ahí, hermano, donde le toca a usted mantenerse en unidad con quién. Usted puede leer la Biblia, pero recuerde que la Biblia tiene una ¿qué? Tiene una esencia. ¿Y cuál es la esencia de la Biblia? El Espíritu que la ¿qué? Que la reveló. Ahora, ¿por quién la reveló y por qué la reveló? ¿Qué condición, qué necesito tener yo para que Dios me revele algunas cosas venideras? Necesito tener lo que tenían los hombres del pasado. ¿Qué tenían los hombres del pasado? Temor. Temor a Yahweh. Otro requisito, ¿qué necesito tener? Santidad. ¿Qué es santidad? ¿Apartado de qué? Del mal. ¿Qué más necesito tener? Consagración a través de la oración y el ayuno, para que Dios entonces pueda traer revelación a mi vida. Si no hay revelación, hermanos, solamente hay ¿qué? Solamente hay palabra. Y la propia Biblia dice que el reino de Dios no consiste solamente en ¿qué? En palabras de humana sabiduría, sino con demostración de poder del Espíritu de Dios. Pero es el empeño de Satanás, querer matar, querer presionar, querer mantener en cautividad al cristiano. Yo le llamo a esto cautivos de sí mismo. Es lo único que el enemigo busca en usted, hacerle cautivo en sí mismo. Por eso a veces no es creíble lo que se te dice, pero para mí es creíble lo que el Señor me dice. Me platicaba mi esposa cuando ayer, ¿no? Me decía de que hasta ahorita la verdad, lo que Dios te ha revelado y te ha mostrado, todo se ha cumplido. Ahora sí, como dicen, paso a paso. Yo no sé si ustedes estuvieron el segundo domingo que yo prediqué del mes de enero, pero yo ahí revelé muchas cosas. Y le digo a mi esposa, no entiendo ni por qué hablé tantas cosas antes de entrar al tema, pero porque es la revelación del Espíritu en el momento. ¿Quién ha visto los documentales de Kilos Mortales? Es en Discovery Channel, pasan documentales de kilos mortales, de gente que es muy
¿Sabe usted que eso es una muestra de que una persona puede hacerse cautivo de sí mismo? Por ejemplo, para llegar a ser kilos mortales y para que yo me haga prisionero yo mismo, solo necesito comer y engordar de más, a modo que yo no pueda ya ni levantarme de la cama porque mi gordura, y aún así estoy de gordo y sigo comiendo. ¿Qué es lo que está haciendo esa alma? Manteniéndose cautiva en sí mismo, porque ya no pueden salir afuera, ya no pueden disfrutar del mundo, o sea, ya no pueden disfrutar de lo que hay fuera, se mantuvieron cautivos ellos mismos. No hubo necesidad de que el enemigo fuera a sus vidas, no, ellos mismos, porque perdieron el control de sí mismos. ¿Cuántas veces no te pasa a ti lo mismo? No en comida, pero sí en otras cosas, de las cuales tú mismo pierdes el control. Se llama falta de disciplina. Uno tiene que ser disciplinado en las cosas del Señor. Uno tiene que mantenerse en una disciplina espiritual. Tengo una disciplina espiritual y esa disciplina espiritual es la que me ha llevado a forjar y a hacer y a tener la relación que hoy tenemos para con Dios. Una disciplina espiritual inquebrantable, que nadie te la puede robar, nadie te la puede quitar. Si tú la quitas, tienes el poder de quitarla tú. Pero aún pasa como cuando tú te haces adicto a algo que no puedes dejar, lo dejas de hacer y andas inquieta, andas inquieto. Algo me falta. Y ando como león para allá, para acá. ¿Qué me falta? Me hace falta hacer lo que siempre he hecho. Como lo dejé de hacer, se hizo en una ¿qué? Se hizo en una adicción en mí. Que ya mi cuerpo tiene determinado cierto tiempo para estar delante de la presencia de ¿quién? De Dios. Entonces, no se haga cautivo de sí mismo. Cosas que limitan a Dios en su vida: rencor, resentimiento, falta de perdón, culpabilidad, recuerdos del pasado. ¿Verdad, hermano, que a veces como cristianos vivimos recordando el qué? Y nos acordamos, no, hermano, ya lo pasado ya pasó. Lo de ayer ya pasó. Lo de hoy al rato pasará. Y no tenemos que vivir de esos recuerdos. Yo quisiera vivir, hermano, esos bonitos recuerdos de grandeza de Dios, pero ya pasaron. Tengo que vivirlos hoy. Tengo que enfocarme por vivirlos mañana. No vivir de lo que ya pasó. En mi vida pasada he visto tantas cosas en la obra de Dios, he visto tantas cosas en mi ministerio, he recibido tantas palabras, tanto de halago como de críticas, etcétera. Pero ya pasaron, ya quedaron ¿a dónde? En el pasado. Entonces no se haga víctima del pasado por lo que ya pasó. Por favor, cerremos esa página o démosle vuelta, ¿qué? A la hoja. Bendito sea el nombre del Señor. Gálatas capítulo 5. Mejor enfóquese en la guianza de la Ruach HaKodesh de hoy en adelante. De hoy en adelante. Propóngase a ser guiado por el Espíritu de Dios de hoy en adelante. No me van a creer, hermanos, pero sentí que alguien me tocó de mi lado derecho. ¿Sí viste cuando volteé así? Propónganse a vivir ¿qué? A partir de hoy. Voy a dejar que el Espíritu Santo guíe mi vida.
Yo puedo ser guiado por el Espíritu de Dios. Dios te puede llevar a una persona específica. Dios te puede llevar a llevarle una palabra a tal persona. Dios te puede llevar a llevarle tal palabra a tal persona. Gálatas 5. Verso 18. ¿Qué dice? Pero si sois guiados por el Espíritu, ¿no estáis bajo qué? Bajo la ley. La guianza del Espíritu de Dios te lleva a no qué? A no estar bajo la qué? Bajo la ley. Vamos a leer el verso 25. Ahí mismo, Gálatas 5, 25. Si vivís por el Espíritu, andemos también. Eso es, hermano. Tenemos que aprender a vivir, ¿qué? Andar en el Espíritu. Cuando tú conoces esa parte, cuando tú caminas en esa parte, tú conoces lo que Dios desea que tú conozcas. Cuando el Espíritu de Dios te guía es porque estás viviendo en el qué. Y no es fácil que tú puedas permitir algo que no proviene del Todopoderoso. No es, hermanos, fácil. No es fácil que a una persona que vive en el Espíritu, no es fácil que te puedan sacar de lo que Dios te ha dado y de lo que has logrado por la guianza del Espíritu. Quiero ponerles un ejemplo de algo. Cuando tú vives en el Espíritu, tú puedes ver con los ojos espirituales. Cuando tú vives en el Espíritu, tú puedes pensar como Cristo piensa. Pero quiero ponerles un ejemplo. Hermana, venga tantito. Solo es un ejemplo. Sí, no tenga miedo, no va a pasar nada. Nada más, es un ejemplo que ya había yo hecho tiempo atrás. Póngase de frente. El problema es a quién llamo. A ver, hermana, ven. Ven. Quiero que tú tomes de la mano a la hermana y que tú la mires. Y tú puedas decirme qué miras en ella. Nada. Deja que el Espíritu Santo hable a tu vida. Cuando uno hace una conexión, sea así, mira, sea visible, nunca mires a la gente con tus ojos naturales. Porque si tú miras a la gente con tus ojos naturales, no vas a ver nada. Permite que Dios mire a través de ti. Entonces, cuando tú miras a la persona, desde que tú la estás mirando, estás pensando, pero no porque tú mismo provoques ese pensamiento, sino porque el mismo Cristo habla a tu mente a través del Espíritu, llega a tu mente como un pensamiento no pensado
y te muestra toda la condición de la persona. Pero cuando no se logra eso es porque hay una razón. Nos hace falta hacernos uno con Cristo todavía. Nos hace falta hacernos uno con ¿quién? Cuando tú te logras hacer uno con Cristo, entonces no es necesario que tú vengas a hacer un contacto con la persona, porque también a veces se da por el contacto. Pero cuando tú ya te hiciste uno con Cristo, tú nada más te paseas y tú puedes ver en el Espíritu. Miras a las hermanas, miras a cada uno de los que miran, pero haz de cuenta que tú no estás viendo con tus ojos, ¿qué? Carnales, tú estás viendo con los ojos del Señor, es decir, el Señor mismo está mirando a través de ti. Y el Señor mismo toma tu boca para revelarle por amor. O sea, el Señor por amor nos revela nuestra situación, sea buena o sea mala, porque todo lo hace con amor. ¿Por qué? Porque si a mí alguien me revela, a mí alguien me viene a revelar, si yo no tengo vida espiritual, si alguien me viene a revelar mi futuro para mejora, todo lo que Dios hace lo hace para mejora. Puede sentar. Hermana Araceli, voy a hacerle un examen espiritual, venga. Porque quiero que por un instante aprendan a dejar su carne a un lado. Que aprendan a andar en el ¿qué? En el Espíritu. Yo quiero, hermana, hacerle una pregunta respecto a lo que le dije. ¿Es cierto eso que le dije o no es cierto? Díganlo. Ahora sí, como dicen, dilo con orgullo. No, con orgullo no. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Y usted cómo puede saber que yo lo sé? Nos hemos visto ahorita frecuentemente. Es una muestra de que todo es posible cuando tú te haces uno con Cristo. Estoy en la fase de no solamente revelar cosas, sino dar también la palabra que traerá la solución. Porque no se trata solamente de decirle a la señora, mire, usted viene por esto, esto y esto. ¿En qué le ayudó que yo le haya dicho esto, esto y esto? En nada. Pero si yo le digo, usted vino por esto, esto y esto, pero Dios dice que usted debe, haga y haga esto y esto. Ya ahí las cosas son ¿qué? Son diferentes, porque ya se revela la situación, pero también se le da la ¿qué? La solución. Entonces, pondremos, quiero que todo mundo me vea, quiero que todos vean, quiero que aprendan, todos. Y que todos entiendan, que Dios no tiene límite en usted mismo cuando usted no le pone límite. Cuando usted le pone límites en usted mismo, usted, hermano, solamente es un cristiano más, que es llamado y por gracia va a ser salvo y todo eso. Pero Dios no quiere solamente hacerle salvo, sino Dios quiere usar su vida. Dios quiere usar su ¿qué? Dile al que está a tu lado, quédatele viendo y dile, Dios quiere usarte. Dios quiere usarte, hermano. Ahora sí, hermana, estamos listos. No deje que Manuel la perturbe. Quiero que aprendan a abandonarse, a dejar que Dios sea a través de usted. Tómela de las manos, mírenla y dígame lo que miran ella. Deje que Araceli se quede a un lado.
traiga a la existencia la relación que tiene con Dios, como si interiormente tengo una relación con Dios y ahí mismo la tengo tomada de la mano, pero le estoy preguntando a Dios, Dios, revélame la situación o la vida de mi hermana. Dígame qué mira ahí. ¿Qué le muestra el Señor? Sin miedo, no pasa nada. Una enfermedad. Una enfermedad. ¿Qué pasa? Esto, hermanos, es aprendiendo. Aprendo a dejar que Dios use mi vida. Ahora, le hago una pregunta. Lo que la hermana dijo, sabemos que podemos cancelar, pero solo usted conoce su cuerpo. Usted conoce, no es necesario que le detecten una enfermedad mortal para decir si es cierto, no. A veces hay ciertas cosas, ciertos padecimientos que son enfermedades. La pregunta es, ¿está lo correcto la hermana o...? ¿Qué más? Pero aprende, deje que Dios la lleve más allá. Tome el micrófono. Con una mano se puede hasta así. Cuando Dios nos habla, hermano, ni sin tocar a la gente, ahora sí como dice, de lejito. Está aprendido. Deje que Dios la remonte al Cairo. ¿Cuál es el Cairo? El Cairo es algo a futuro. Porque también Dios puede traer a memoria algo que pasó, que hoy en el presente pueda seguir repercutiendo en la vida de la gente. Es decir, algo que no la deja libre, algo que no ha podido soltar del pasado. Quiero que todos aprendan. ¿Saben por qué? Porque el Señor nos llamó para eso. Para eso nos llamó el Señor. Para ser testimonio vivo de que Dios está con nosotros y entre nosotros. No solamente se trata de venir a predicar la palabra, no. ¿Saben por qué el diablo está enojado con este hombre? Por esto. Por esta razón, porque se está amalgamando, ¿cómo se dice? Amalgamar, ¿cómo? Una relación que desde el principio tuve con él. Hoy que la estoy recuperando, voy a hacerle guerra a este hombre para mantenerlo distraído y afligido. Quien se aflija, sea Satanás, no nosotros. Ya es todo. ¿Sí? Bueno, pasen a su lugar las dos. Pero es cierto, cuando Dios, hermanos, te habla, cuando tú tienes una relación con Dios y te mueves en el Espíritu, tú puedes ver lo que otros no miran. Yo a la hermana puedo decirle muchas cosas que veo, y muchas no. ¿Por qué? Porque muchas las sé. Pero ese es el caso, eso es la esencia de ¿qué? De lo que tú predicas, que tú estás predicando una palabra que es viva y que sigue teniendo vida hasta el día de hoy, porque la vida porque yo me estoy manteniendo en espíritu con el que la trajo, en una relación íntima
y profundo.